Solía trabajar en el Departamento de Análisis Informático de la CIA y vi la verdadera forma de la Tierra. Nos mintieron. Es aterradora. No tendré mucho tiempo después de publicar esto, pero me da igual. Incluso si deciden suicidarme, la muerte sería mejor que ir de prisión en prisión como un preso sin papeles. O peor aún, estar en una de esas cárceles secretas en el extranjero, donde seguro moriré de viejo. No soy de los que se dejan llevar por el dramatismo, así que vamos al grano. He trabajado con la empresa durante los últimos 30 años, desde el final de la Operación Tormenta del Desierto, donde me admitieron como becario del MIT. Trabajé en una empresa subcontratada por la NSA durante el segundo año de mi licenciatura y continué con ellos después de las prácticas como técnico autónomo, hasta que obtuve mi maestría y posteriormente mi doctorado en programación. En resumen, básicamente, han estado conmigo en cada paso de mi vida adulta y mi educación. No me siento cómodo describiéndome como alguien talentoso. Me gusta describirme como alguien que tiene cierta afinidad por las matemáticas, el razonamiento y la resolución de problemas, lo que me valió un puesto destacado como analista informático de la CIA a la edad de 35 años. A pesar de ser relativamente joven, entendía la seriedad e importancia de mi trabajo. Tenía 3 credenciales de identificación, cuyos códigos cambiaban 2 veces al día, al entrar y salir de las instalaciones donde trabajaba en el noreste. También me exigieron que firmara varios memorandos de entendimiento, contratos de privacidad y otros documentos que me convertirían automáticamente en enemigo del Estado si violaba alguno de ellos. Mi computadora personal y mi portátil en casa también fueron sometidos a exámenes aleatorios sin orden judicial. En esencia, salvo la colonoscopia de rutina, la CIA vigilaba de cerca casi todos los aspectos de mi vida. Desde rastrear las llamadas de celulares de presuntas células terroristas en suelo estadounidense, hasta cuál era el último video porno que había visto. Lamentablemente, me estoy desviando del tema. Había hecho mi trabajo muy bien durante casi 3 décadas y recibí una generosa recompensa. El trabajo no era necesariamente difícil, pero sí exigía mucho de mi tiempo y atención, ya que estaba prácticamente de guardia las 24 horas del día. Antes de eso, fui asignado al Departamento de Amenazas Internas de la CIA, lo que significa que yo, junto con otros, éramos responsables de monitorear los rastros de las TIC de individuos y grupos monitoreados por el gobierno por diversas razones. En esencia, implica echar un vistazo a las cuentas de redes sociales de cientos de millones de personas que están conectadas en un momento dado. Sí, las conspiraciones tienen algo de verdad. Presta atención antes de que a ti también te engañen. Lo más extraño ocurrió hace casi un año. Me asignaron investigar el rastro digital de un grupo de personas que sospechábamos pertenecían a un grupo de denunciantes similar a Anonymous, con la intención de revelar información gubernamental ultra secreta. En el pasado, hemos recibido amenazas de organizaciones de denuncia para que divulguemos información o inteligencia, pero ninguna estuvo tan cerca de cumplirse como esta amenaza en particular. El grupo que rastreamos hasta un apartamento de Brownstone en Manhattan había logrado superar con éxito los distintos niveles de seguridad y estaba a punto de acceder a la base de datos cuando pudimos cerrarla. 3 de los 5 miembros fueron detenidos, según tengo entendido, pero nunca supe qué pasó con ellos después. Después de todo, solo soy el chico de la informática. Uno de los aspectos curiosos de este incidente en particular fue donde el grupo quería acceder a la información. No fue en la sede de la CIA en Langley, Virginia, que suele ser blanco de repetidos intentos de piratería. En cambio, la dirección IP del objetivo parecía estar vinculada a una instalación clandestina en algún lugar del suroeste. No tuve tiempo ni el lujo de pensarlo en ese momento, pero después de unas semanas, cuando tuve un momento excepcional sin tareas que supervisar ni papeleo que presentar, decidí investigar por mi cuenta para averiguar más al respecto. No estaba particularmente interesado, tal vez el grupo estaba buscando algo en particular, pero era extraño que corrieran tanto riesgo al ir tras algo a lo que se podría haber accedido más fácilmente en la oficina de la compañía en Virginia. Lo que despertó aún más mi interés fue la existencia de esta instalación clandestina.
Vi películas sobre edificios gubernamentales secretos e incluso escuché rumores de algunos compañeros de trabajo sobre tales lugares, pero siempre los descarté como chismes. Oculté lo necesario para evitar que las medidas de seguridad de la oficina me rastrearan. A pesar de ser estrictas y casi omniscientes, tenían fallas como cualquier otro sistema de seguridad. Pequeñas fallas, pero si sabías dónde y cuándo buscar, podías abrir el libro de par en par con archivos, registros, informes de campo, cualquier cosa que pudieras soñar. Al poco tiempo me di cuenta de que la instalación estaba ubicada en Elgin, Texas, literalmente en el medio de la nada, y sin caminos ni autopistas claramente discernibles cerca, al menos según las fotos satelitales que vi. Satélites, caray. Solo tuve una ventana de 5 minutos, pero en base a lo que pude entender, parecía ser solo un edificio, aproximadamente del tamaño normal de un edificio de oficinas típico. Diablos, si no lo supiera, pensaría que los servidores de la CIA cometieron un error y me estaban mostrando la parte superior de un fabricante de alimentos para aves de corral o un taller de reparación de tractores, pero no, esto era lo real. No es tan emocionante como el Área 51, pero lo que vi implicaba que era uno de varios enlaces en las naves de información de la CIA, un circuito interno diseñado para resistir ataques digitales de los enemigos, siendo Langley una pista falsa. Cerré rápidamente las pestañas y ventanas que me llevaron a esa área de la base de datos de la CIA y reinicié mi computadora. Lo hice justo a tiempo porque no más de 2 minutos después, 2 de los supervisores de piso, llamémoslos Señor Negro y Señor Blanco, fueron vistos rondando los cubículos de mi extremo del piso sin ninguna buena razón. No me considero una persona muy paranoica. A pesar de estar expuesto a las operaciones clandestinas y encubiertas que realiza la CIA casi a diario, tampoco me considero un teórico de la conspiración, pero sabía que estaban aquí buscando información sobre quién accedió a esa parte de los archivos de nuestro departamento. Iba de cubículo en cubículo, mirando por encima del hombro del personal para ver qué había en sus pantallas. Sabía que me buscaban, pero fui justo lo suficientemente rápido. También sabía que, aunque no me encontraran esta vez, tenía luz verde para ser descuidado. Durante los meses siguientes, comencé a usar un cibercafé en una ciudad vecina para acceder a información. A pesar de mi lealtad a la agencia y del miedo a lo que me sucedería si me descubrían, la curiosidad humana me venció. Utilizando cierta tecnología que intercambié con un viejo amigo del MIT, pude acceder a datos de las instalaciones de Texas durante 30 minutos, una vez a la semana. Pude ver mucha información, desde las operaciones de bolsa negra de Estados Unidos en varias partes del mundo, hasta secretos sobre líderes mundiales y políticos locales que estaban siendo monitoreados por traición e incluso chantajeados por pornografía infantil. Me enteré de que la CIA tenía una afiliación sorprendentemente estrecha, no solo con otras agencias de inteligencia internacionales, sino también con varias organizaciones, agencias que uno normalmente no esperaría. En concreto, el Vaticano. Se compartían muchos archivos e información sobre ciertos sacerdotes que colaboraban con la CIA en iniciativas de desestabilización de regímenes en ciertas regiones, como Europa del Este, Oriente Medio, África Oriental y Latinoamérica. Pero el intercambio de información no terminó ahí. La CIA también estaba muy interesada en grabar y transcribir las obras de ciertos sacerdotes que ejercían como exorcistas y sus hallazgos en ciertos casos de supuesta posesión. ¿Acaso la CIA estaba interesada en combatir a los fantasmas? No lo sé. Basándome en la gran recopilación de datos que vi, definitivamente parecía que tenían algún interés. Además del papel de varios operadores de redes sociales en la asistencia a la agencia con datos e información, también me enteré de las muertes y asesinatos de ciertas personas de alto perfil. Por cierto, Jerry Epstein está muerto. Su muerte fue planeada por la CIA hace más de un año, así que, a pesar de los memes, realmente se fue. Durante los siguientes meses, mis rondas por las instalaciones de Texas se hicieron cada vez menos frecuentes. Me consideraba un experto en lo que realmente sucedía en la escena geopolítica mundial,
y solo veía las noticias para reírme a carcajadas de lo mal informados que estaban los presentadores y los expertos en los paneles de discusión. Eso fue hasta hace unas semanas, cuando vi algo que volvió a despertar mi interés. En la página web de las instalaciones de Texas, vi un icono que no había visto antes en la parte inferior de la pantalla. Era un texto marrón claro, casi beige, que combinaba con el fondo. Si no hubieras estado observando cada centímetro de la pantalla, te lo habrías perdido. El texto del icono decía TerraView. Hice clic derecho, activé mi capa invisible y me fui. El icono me rebotó a varios servidores de todo el mundo, como era de esperar, y me mostró varias ventanas emergentes que describían las consecuencias de acceder sin autorización. No tenía ni idea de qué era. Al principio pensé que sería un monitor de seguimiento de varias instalaciones secretas, como la de Texas, pero me equivoqué. Totalmente equivocado. Al principio parecía una búsqueda normal en Google Earth, sin nada especial ni destacable. Pude ver de nuevo el techo de las instalaciones de Texas, junto con varios otros lugares. No me llamó la atención nada particularmente espeluznante ni extraño. Eso fue antes de que empezara a fijarme en los números y datos que aparecían en los laterales y esquinas de la pantalla. Si no está familiarizado con el funcionamiento de Google Earth, en esencia, obtiene información rudimentaria sobre la ubicación, coordenadas, distancias y áreas junto con otros datos sobre las distintas regiones que está mirando. En esencia, ocurrió lo mismo con este software en particular, pero los números parecían incorrectos. Consideró que el área de ciertos lugares era mucho menor de lo que realmente debería haber sido. Analicé varias áreas como Pasadena, Miramar, Florida, Mississippi, y todas tenían datos extremadamente incorrectos. ¿Cómo era posible que todos estos lugares estuvieran etiquetados y calculados tan mal? ¿Fue un problema del algoritmo o simplemente una broma elaborada a mi costa? No me convencía ninguna de estas dos cosas, así que decidí alejarme de Estados Unidos y hacer mis propios cálculos. Cuando vi algo extraño en la esquina de la pantalla, parecía que había capas de hielo al oeste donde no debería haberlas, y ahí fue cuando todo se puso raro. Intenté rotar la imagen en la pantalla usando el cursor y no giró. Esto no era un mapa, esto era el globo terráqueo, pero eso era imposible. Intenté desplazarme hacia adelante y hacia atrás para comprender lo que veía, pero nada parecía tener sentido. Estaba confundido y un poco nervioso en ese momento. Ya habían pasado 20 minutos y me quedaban 10 más antes de que la señal de camuflaje empezara a fallar. Volví a alejar la imagen pensando que era un algoritmo, ya que una vez más rebotaba mientras la pantalla se almacenaba en buffer. Lo que volvió no me alivió. Me sacudió. Lo que vi fue el lugar en el que hemos vivido toda nuestra vida. Vi la Tierra real. Cientos de miles, si no millones, de esferas con forma de globo unidas por lo que solo podría describir como ataduras, a una enorme esfera central, hasta donde alcanzaba la vista. No vi estrellas, ni sol, ni luna, ni ningún objeto celeste. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y se me abría la boca. «Búscate un maldito compañero», dijo el hombre a mi lado con asco al levantarse de su cubículo en el cibercafé. En retrospectiva, probablemente vio mi expresión y pensó que estaba viendo porno. No podía ni pensar en palabras para responderle. ¿Qué estaba viendo? ¿Es esto real? ¿De verdad vivíamos aquí? Nuestra Tierra o esfera estaba ubicada en algún lugar al noreste del globo madre. Bueno, como yo la llamo. ¿Qué eran estas otras esferas? ¿Qué vivía allí? ¿Cómo pudo mantenerse en secreto? Comencé a pensar en las ramificaciones de una conspiración de ese tipo y razoné simplemente que para que se mantuviera a lo largo de los siglos, literalmente, todos tendrían que haber participado. Se me revolvió el estómago al pensar en nuestra pequeñez en este océano de vida. La Tierra era esférica, sí, pero ¿en qué sentido? Era gigantesca, y nosotros, y todo lo que conocíamos y conoceríamos, ocupábamos menos de un 16avo parte de su superficie total. Estaba a punto de cerrar la ventana y el dispositivo cuando ocurrió.
La vista del globo terráqueo se desvió de nuestra esfera y rápidamente se acercó a otro globo terráqueo no muy lejano. Intenté alejarme, pero no pude. Se accedía a la señal desde otro punto y mis comandos no recibían respuesta. Al principio pensé que me habían descubierto y que la CIA estaba tratando de localizarme, así que apagué rápidamente el dispositivo. Justo antes de que la pantalla se volviera azul de Windows, los vi. Estas cosas no se parecían a nada que pudiera describir, y fue entonces cuando supe que estaba accediendo a una señal de cámara de otro globo. Cuando estaba en la universidad, recuperé créditos cursando una asignatura optativa de biología vegetal. En uno de mis libros de texto vi hongos de un amarillo brillante. Creo que se llaman líquenes, y así es como mejor los describo. Hongos sensibles que se movían, se sacudían y vibraban como ningún ser vivo debería. Emitían colores que ahora solo puedo ver en mis sueños, y la imagen residual de esos colores tiene la silueta de algo que me hace temblar y me hace llorar solo de pensarlo. Me levanté de ese cubículo y corrí, justo antes de que el dispositivo se apagara. Corrí de vuelta a mi apartamento, empaqué mis cosas y me fui. Ahora estoy en el sur, solo con la ropa que llevo en una mochila y una lista de arrepentimientos. Pronto vendrán por mí. Me etiquetarán como indigente o como una persona trastornada que lucha contra la depresión. O eso o me harán desaparecer. De cualquier manera, sé demasiado y me arrepiento de saber demasiado. Ni todas las matemáticas ni la lógica del mundo me sirven. Fui un tonto al pensar que podríamos con lo que había ahí fuera. En mis últimas horas, solo puedo pensar y reflexionar sobre la mente humana. Cuán maravillosamente simple es. ¿Cómo extraño ser ignorante? Recientemente he tenido acceso a algunas redes sociales a través de un conocido en quien confío, un BlackBerry antiguo con botones corroídos, así que si algunas palabras no salen bien, ya sabes por qué. No pasé mucho tiempo huyendo. Lo último que recuerdo fue cargar gasolina en una gasolinera en Price, Utah, cuando metí la mano en la cartera para pagar y sentí un terrible escozor en la nuca. Recuerdo que justo antes de desvanecerme, al caer al suelo, vi a unos tipos con chaquetas de cuero sosteniendo una pistola plateada, parecida a esas pistolas de cerrojo que usan los granjeros para matar al ganado. Fue en ese momento que supe que todo había terminado y por un segundo me di cuenta de que estaba muerto, pero no fue así. Me decepcioné cuando recuperé la conciencia porque eso significaba que esta terrible experiencia no había terminado. Me desperté en el suelo de una habitación blanca y sencilla, sin dimensiones discernibles. El color de las paredes, el suelo y el techo parecían combinarse perfectamente sin contraste ni bordes. Era difícil determinar la profundidad de la habitación. Podría haber estado en un armario de escobas o en un almacén, y no lo sabría. Me sentí como si despertara en una escena de 2001, Odisea del espacio. La escena en la que ese astronauta se convierte en el extraño bebé espacial. Pero me estoy desviando del tema. Tuve problemas para encontrar el equilibrio, pero cuando finalmente pude orientarme, una puerta se abrió en la pared a unos pocos pies frente a mí, revelando un pasillo negro con un hombre de mediana edad con un traje gris parado en el medio. Tenía unos ojos duros y fríos, como si pudiera ordenar un ataque aéreo contra una aldea civil con la misma facilidad con la que ordenaría su almuerzo, y con el mismo tono también. Dando un paso dentro de la sala, comenzó su exposición. «Has estado husmeando en cosas que no te corresponde mirar», dijo lentamente. Mi cabeza todavía estaba dando vueltas por las drogas que usaron conmigo y comencé a sentirme mareado. «Eso desaparecerá pronto», dijo. «¿Por qué?», pregunté intentando no vomitar. «No podíamos arriesgarnos a que supieras dónde está nuestra pequeña casa club», respondió. «No, ¿por qué sigo viva?», dije entre jadeos. Él me lanzó una mirada curiosa, inclinando la cabeza hacia un lado. «No me mientas. Sé lo que le pasa a la gente como yo. Diablos. He pasado la mayor parte de mi vida adulta buscando a gente como yo». Parado justo frente a mí, pude ver que uno de sus ojos era falso. Brillaba diferente y tenía un extraño color plateado. «Los pingüinos son criaturas fascinantes,
Pasan toda su vida en un gran grupo llamado colonia, dijo como si quisiera ignorarme. En ese momento yo todavía estaba en el suelo. Son criaturas mayormente sociales, pero de vez en cuando notan algo que antes no habrían notado y se alejan, por muy lejos que esté, por mucho que no se corresponda con sus instintos naturales de supervivencia, y van tras ello. Recuerdo una vez que vi un documental sobre un pingüino que se alejaba solo y contoneándose hacia unas montañas. Diablos. Creo que el pequeño bastardo solo las vio en su vida y se fue a morir solo para ver las montañas de cerca. Mucha gente piensa que fueron las montañas lo que notó, cuando en realidad fue algo dentro de él. ¿Tiene algún sentido todo esto?, pregunté con cansancio. Sal y te lo mostraré, dijo mientras otra puerta se abría detrás de mí. Casi di un salto al ver aparecer otro pasillo negro detrás de mí. El hombre pasó primero y yo lo seguí, a donde solo Dios sabe dónde. Caminamos un rato hasta llegar a un bioescáner. Con solo presionar el pulgar, abrió una gran puerta corrediza y entramos en una sala con docenas de monitores de computadora y unas 50 personas trabajando detrás de teclados, igual que yo en una vida anterior. He investigado un poco sobre ti. Eres bastante hábil con casi todo lo relacionado con las computadoras. La mitad de la gente en esta sala solo tiene trabajo gracias a ti y a tu trabajo en programación. Sí, pero no me tranquilizaste solo para besarme el trasero, dije. Mi paciencia empezaba a agotarse. Si iba a matarme, torturarme o lo que yo quisiera, lo haría. Sé que no tienes familia viva, ni parientes, nadie que te eche de menos. También sé que, a pesar de tu fachada de sabelotodo y de friki informático, preferirías ser un agente de campo, pero nunca has tenido la oportunidad de serlo. Lo miré con la mirada perdida, estudiando sus rasgos y expresiones faciales. Normalmente se me daba bien este tipo de cosas, pero él era diferente. Era como si cada aspecto de su rostro y complexión hubiera sido modificado para parecer lo más discreto y sutil posible. Puedo hacer que te arrojen a una mazmorra moderna sin nada que escuchar excepto tu propia respiración. Pero eres más valioso porque tienes información. Si te preocupa que hable con los rusos o los chinos, no lo haré. Comencé, pero me interrumpió con una risa maliciosa. Niño, los rusos y los chinos ya están involucrados en esto. Si acaso, aquí en los buenos y viejos Estados Unidos de América, lo único que estamos haciendo es intentar ponernos al día. Los rusos, especialmente según nuestra propia información, han estado realizando exploraciones desde hace casi un siglo, especialmente dada su cercanía al Polo Norte. Entonces empecé a pensar en lo que vi. Fueron solo unos segundos, pero aún lo recuerdo con total claridad. Algunas parecidas, otras completamente opuestas en color y apariencia a las nuestras. Pensarlo me dio escalofríos. Tienen algunos habitantes interesantes también, dijo el hombre interrumpiendo mis pensamientos. Algunos son bastante similares a ti y a mí. Otros parecen sacados de tus pesadillas. ¡Diablos! Tenemos de todo, desde sombras conscientes hasta hombres insecto y gigantes reales. En otras esferas está la fuente de todos esos platillos voladores que hemos visto desde los años 60, aunque he oído que ya no están. Luego hay otros que simplemente no sabemos cómo describir, cosas que ni siquiera parecen criaturas vivientes, pero pueden proyectar imágenes y voces en tu cabeza. Entonces recordé la cámara enfocando a las criaturas que vi en el cibercafé. Esas cosas que no parecían tener nombre ni descripción, salvo ser masas amorfas de existencia. Incluso hay un dios en uno de ellos, al menos según lo que nos han dicho los rusos, dijo secamente. Lo miré para ver si se reía, pero no lo hacía. Cállate la boca, dije girando la cabeza. Oye, deséchalo todo lo que quieras, pero es lo que hemos oído y no sería exactamente lo más extraño que haya pasado, aunque tampoco es que cambie nada en lo que te va a pasar. Así que me iba a matar. Bueno, entonces no importaría lo que yo supiera. ¿Cuánto tiempo hace que lo saben?, pregunté, todavía intentando estudiar su rostro en busca de señales de mentira. Desde la compra de Alaska, por ahí. Te sorprendería lo lejos que se puede ver desde el norte,
incluso con telescopios rústicos del siglo XIX. Desde entonces, el Departamento de Defensa, la CIA y la NSA se han puesto de moda. Recuerdo que los archivos decían que casi todos los científicos que no se suicidaron se volvieron completamente locos. ¿Quién no lo haría? Todo tu mundo, tal como lo conocías, había desaparecido. Recuerdo haber leído una ocasión en la que unos cabrones en China incluso intentaron contactar con otra esfera mediante un globo aerostático, dijo, soltando otra carcajada malvada. Por supuesto que nunca lo lograron. Se les acabó la presión y se desplomaron directamente al fondo, a la esfera madre. Así es. Imagina la verdadera forma de la Tierra como un globo gigante, y luego hay un montón de globos más pequeños atados a este globo más grande con trozos de cuerda. Todos estaban a una distancia relativamente decente, no tan cerca como para chocar, pero aparentemente lo suficientemente cerca como para verlos, al menos según este sujeto. ¿Y qué hay en la esfera madre?, pregunté, intentando procesar la información. Me miró y sus labios se curvaron en una sonrisa malvada. ¿Qué va? A lo largo de los años, hemos enviado docenas de naves allí, y en cada una, la radio y las imágenes se estropean a los 2 días de aproximación. Ninguna regresa. Tenemos mucho dinero como gobierno, pero no es un pozo sin fondo. Tras el último intento en los 80, no estábamos dispuestos a tirar más dinero y recursos a un agujero negro. Perdón por la expresión. La gran mayoría de esas esferas que ven aún están inexploradas. Solo hemos logrado aterrizar con éxito en 3. No puedo ni empezar a describirles lo poco exitosos que hemos sido con las demás. Miré a mi alrededor. Los monitores en las paredes mostraban diferentes ángulos de diferentes partes de distintos mundos. Algunos eran similares al nuestro. En otros había 2 soles. En otros no había ninguno. En uno había estructuras piramidales que parecían de Giza. En otro monitor vi una raza de humanoides altos y delgados, de pie entre imponentes estructuras. Parecían la cumbre de la evolución humana, viviendo en una auténtica utopía. En un monitor vi que, incluso en nuestro mundo, las cosas no estaban donde parecían estar. Además de los continentes, vi más masas de tierra de las que debería haber en el Pacífico, e incluso lo que parecía una isla flotante, justo al suroeste de África. No importará, pero ¿qué departamento del gobierno es este?, pregunté, llevándome 2 dedos a la sien, intentando procesar todo. Somos todos y nadie a la vez, dijo. ¿Alguna pregunta antes de lo inevitable? Sí, tenía millones de preguntas, cientos de millones de preguntas incluso, pero él no lo permitió. No puedes mantener esto en secreto para siempre, y matarme no te ayudará. Tarde o temprano, alguien lo descubrirá, quizás incluso todos, dije con severidad, sosteniendo su mirada fría y gélida con la mía. Menos mal, porque no tenemos intención de hacerlo. Y en cuanto a matarte, hijo mío, todavía no lo entiendes. No te vamos a matar, te vamos a enviar a uno.